Estás escuchando Maite a la tarde. Juan Romero, Marita Medina, por Facebook Mañana Live especiales y de podcast. Maiteí, hoy con grandes Maite invitados, a como la siempre, tarde. mañana especial Día de la Bandera, así que no se despeguen y estén enganchados a las 5 de la tarde que vamos a estar trabajando con muchísimas entrevistas buenas que ya tenemos. Pero no perdamos más tiempo, vamos a recibir ahora mismo ya a nuestra primera invitada. Buenas tardes, licenciada Susana Gómez, ¿cómo le va? Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegro mucho de poder tener este tipo de conexiones y poder vernos, charlar, comentar cosas. Eso está muy bueno, así no nos sentimos tan solos. Qué Siempre estamos bueno, acompañados. qué alegría que... Gracias por la invitación. No, por favor, faltaba menos. Aparte, es un gusto que esté con nosotros. Presento a mi compañera que está hoy conmigo, Marita Medina, que está ahí también enganchada con Encantada. Hola ¿Qué tal? Susana, un gusto. Juana me ha hablado mucho de usted y bueno, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes. una Sí, de. a Juan lo conozco de Sí, alumno, de de alumno, de estudiante. estudiante. Sí, te habré. Susana, cuando arranqué, la verdad que qué paciencia que tenés como docente. Yo me llevo de eso, la paciencia que tenés. Es maravillosa la paciencia que tenés para los alumnos, explicar y reexplicar y bueno, que nos queden los conceptos, ¿no? Quizás, mira, yo te voy a decir una cosa para arrancar la entrevista. Ahora yo estoy en la investigación de folclore, pero las primeras menciones en la investigación de folclore me lo diste vos en folclore 1 y 2, así que agradecido por haberme despertado esa curiosidad. Por eso es un gusto que hoy esté con nosotros acá en el programa. Bueno, me alegro mucho que sirva. Bueno, de todos modos no es que hay que dar las gracias, es el rol del docente. El rol del docente es acompañar al aprendizaje, ¿viste? O sea, brindar todas las herramientas y todo tipo de explicación que se necesite para que el proceso de aprendizaje sea con éxito. De lo contrario, sabes que hay dos procesos. Uno es el de enseñanza justamente y otro es el de aprendizaje. No son los mismos. Se hace diferentes cuestiones. En el proceso de enseñanza justamente es buscar todas las herramientas, brindarle el andamiaje al estudiante para que haga el verdadero aprendizaje, ¿no? Que vaya construyendo su propio aprendizaje para después poderlo aplicar o en su profesión o en la vida, porque en realidad la Exactamente. educación Pero es también, para todos. pero también hablemos de generar curiosidad, ¿eh? Ojo, porque también depende de la... Si no hay motivación, no genera la curiosidad para que uno después lo haga. A eso también me refiero, porque... o sea, dentro de esos conceptos yo me llevo eso, ¿no? Porque generar... Me acuerdo que estabas investigando sobre el gauchito Gil en esa época, mirá. Es así. Y yo dije, ¿cómo Sí, tal investigar? cual. A ese punto iba. Por eso, sí, igual te voy a agradecer, Susana. Es así, yo los voy a agradecer. Así que bueno, Bueno, docente de todos los niveles, sí. trabajando, muchísimos años trabajando. Y contame el tema de la danza folclórica, ¿no? ¿De dónde sos oriunda vos? Yo de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires. Este, así que soy bien bonaerense. Esa. Pero este, soy provinciana. Viste que siempre yo digo, no soy, viste que la gente dice, sos del interior, sí, soy del interior de la República Argentina, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, está mal dicho, sos del interior, ¿verdad? Porque todas las Claro. provincias, Buenos Aires, ¿dónde está? ¿Fuera de qué? Digamos, somos provincianos todos, así que, y está bien que así seamos, ¿no? Este, sí, mira, yo me empecé a dictar danzas folclóricas en la escuela primaria, Claro. eh, que en realidad no existía en el área artística, no existía la materia de danza folclórica. Yo cuando me recibí allá lejos, en la Escuela Nacional de Danza, me fui a inscribir al Consejo Escolar de acá de Avellaneda. Claro. Bueno, nada, me echaban. Me dicen, si no hiciste la materia, eh, ¿para qué venir? Yo ya era maestra de grado en ejercicio, ¿eh? Maestra de Claro. grado, Ya sí, eras sí estaba. docente. Yo soy docente, maestra de grado,
yo estaba en ejercicio, pero quería dar clases de folclore. Bueno, no me echaban, y en realidad les cuento, como anécdota, me quedé en el consejo y dije, si no me inscribís, te cebo mate, pero de acá no me voy. Porque, claro, vieron que esto es un poco como el huevo o la gallina, ¿qué nace primero? ¿No? Claro. Si yo tengo un título de una educación terciaria pública, o sea, ¿para qué existe esa carrera? ¿Para qué existe esa escuela si después no podemos aplicar todo lo que estudiamos? Ustedes saben que la educación pública está paga por los impuestos que todos pagamos, los que pueden alcanzar ir a la educación o sistemática, digo, o no. O sea, si todos lo pagamos, han pagado a mí toda la gente que yo y todos mis compañeros, ¿no? Siempre cuando digo yo es el colectivo de estudiantes de esa época que, ¿para qué estudiamos? Nos pagaron tanto tiempo para que colguemos el título en la pared de la casa, porque si no se abrían los cargos, ¿para qué era? Bueno, así fue que logramos que se abrieran los cargos, no me voy a olvidar nunca más, eran 7 en Avellaneda, 7 en Lanús, y eran 40 en Lomas de Zamora. Ajá. Así que hasta ahí habíamos llegado. Miren, yo tuve que ir hasta La Plata, estuve en contacto con la que estaba en ese momento en Cultura de La Plata, en Educación de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, para que abriera los cargos. Así que bueno, nada, hicimos toda una recorrida y lo logramos y se abrieron los cargos y así empezamos a trabajar, a dar danza folclórica, que fue una risa, ¿saben qué? Vieron que los docentes tienen que firmar la entrada, ¿no? Sí. Cuando va a dar clase, muy bien. En el libro ese que había que firmar estaba la D y la F, ¿no? Entonces decía que era director ¿director qué? No, la D y la T, perdón, la D y la T. DT, director técnico. Claro, y yo decía, ¿pero qué somos directores técnicos? No, claro, querían decir danzas tradicionales, pero bueno, nada, fue una risa, pero a partir de todo eso, muchos tuvimos el espacio para dictar la materia en distintas escuelas, con todos mis compañeros fueron ubicados una gran parte de ellos, y así se inició en la provincia de Buenos Aires el aprendizaje y la enseñanza en la escuela primaria de las danzas tradicionales. De las danzas tradicionales. Era danza tradicional la materia. Así era la materia, dentro del área artística, ¿no? Porque también cuando peleábamos nosotros el espacio, lo peleábamos porque habían otros lenguajes artísticos que sí estaban, música estaba. Claro. Y estaba, eran actividades prácticas, que eran las artes plásticas, digamos, también, ¿no? Que se daba ahí, el dibujo, bueno. ¿Y por qué no nosotros? Pero siempre folclore tuvo que pelearla, siempre Sí. folclore. La verdad que sí. Después, por suerte, se abrieron las escuelas polivalentes de arte en la secundaria. Claro. Que en la actualidad se han transformado en las ESEAS, Escuela Secundaria Especializada en Arte. De manera que, bueno, nada, yo dejé un poco de ser maestra de grado para dedicarme a ser profesora de folclore en la escuela primaria. Y la verdad que aprendí muchísimo más de cómo enseñar las danzas folclóricas ejerciendo. Esa es la verdad, porque ustedes saben muy bien, y siempre lo digo, y a mis estudiantes que me conocen también, las teorías siempre están atrasadas a la práctica, ¿no? Porque claro, como la teoría sale de la experiencia y de la práctica, viene después. Primero está la práctica, después viene la teoría. Cuando la querés aplicar ya pasó.
¿no es Claro, cierto? nos Porque, pasa a todos los docentes que claro, recién nos recibimos y empezamos, iniciamos nuestro trabajo, nos encontramos todos de exacto. distintas épocas, decimos, no es lo que yo me imaginaba, es distinto, claro. ¿Dónde está La escrito lógica, esto? claro, totalmente de acuerdo. Pero nada, eso es lo bueno, ¿no es cierto? Justamente de eso estábamos hablando ahora con los estudiantes del nivel universitario, con esta cuestión de la pandemia. Ayer tuve una clase virtual con Folclore 3, que es una de las materias que dicto, y los estudiantes, claro, me conocían ya del Folclore 1 y del Folclore 2 y me decían, profe, ¿cómo necesitamos la mirada, el acompañamiento, la palabra? No es lo mismo leer, por más que yo les escribo y les mando PowerPoint y preguntas y explicaciones por escrito, pero está comprobado que nada suplanta a la clase personal, ¿no? Digo, en el aula. Exacto. Ese contacto del docente con los alumnos o con los estudiantes. Eso no No lo es supera. irreemplazable. Es verdad. Aparte de eso, Susana, aparte de tu carrera docente, ¿tuviste una parte artística? ¿Formaste algún ballet? ¿Estuviste en competencias, en certámenes? No, mira, lo que yo, aparte de La Paz docente, sí lo que armamos cuando yo estaba en tercer año de la Escuela Nacional de Danzas, porque antes el profesorado era de 3 años cuando yo lo cursé. Luego vieron que con los cambios de la ley de educación y demás, se transformaron en 4 los profesorados. Bien, yo lo hice en 3 años. Bueno, cuando nosotros estábamos cursando en tercer año, les cuento una anécdota si quieren. Sí, 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 por Eh, supuesto. bueno, Laura Moreno, mi hija, estaba en la secundaria en una escuela de monjas, acá a la vueltita de casa, el Cristo Rey. Y resulta que una vuelta me manda a llamar la directora, la monja directora, la hermana directora. Bueno, entonces yo le pregunté qué pasaba, por qué me llamaba, cuál era la cuestión. Y nada, me había llamado, no, Laura me decía, no, nada, mami, no pasó nada, podés ir tranquila que no pasó nada. Pues siempre enseño que lo mejor es la verdad ante todo y vamos adelante, pero con la verdad. Claro. Entonces, bueno, fui a la escuela y no, la cuestión era que la monja sabía que yo enseñaba folclore y entonces me pedía si podía poner en obra al Evangelio Criollo, Wow. que es una obra escrita en prosa del Evangelio, del Nuevo Testamento, por un sacerdote llamado Ansi, y me lo entregó el manuscrito. O sea que tengo un documento de primera mano de una obra que está publicado ahora en libro y demás con el tiempo, que no es la misa criolla. Ah, es otro No, documento. es otra cosa. Sí. Bueno, así que nos juntamos, yo, una emoción terrible, y una responsabilidad también. Así que bueno, lo leímos, lo miramos y con un grupo de compañeros de tercer año, hicimos la lectura y armamos grupos de investigación. Mira, Juan Pablo, armamos entre nosotros y había un grupo que investigaba, porque habíamos convenido que íbamos a hacer al Jesucristo hombre, que recorriera las 4 regiones. Qué bueno. Y dentro de las 4 regiones se iban a manifestar la voz de Cristo hombre, que no es ni nada más ni nada menos que el respeto al otro, ¿no es cierto? Que es la solidaridad, que es el considerar al otro como persona y como otro igual, que no hay grandes diferencias. Las diferencias más alto, más bajo, más gordo, más flaco, nada más. Dejémonos de bromar. No hay otro tipo de diferencias. Todos tenemos
las mismas posibilidades. Bueno, las cuestiones que hicimos los grupos de investigación y al ver de cada región cuáles eran las danzas que convenían hacer, porque era todo festivo, aunque sí se mostraba, por ejemplo, se mostraba el nacimiento, entonces lo habíamos ubicado en la región de Yumahuaca, entonces estaba el carnavalito, todo bueno, y habíamos utilizado de fondo las estrofas que había escrito el autor de la obra, llamado Amado Ansi, ¿no? Entonces en off estaba la voz, así hace un montón de años de esto, donde no se usaba mucho esta cuestión audiovisual, ¿no? Claro, no quedó grabado eso. Claro, claro. Entonces vos estaba la estrofa y en la imagen arriba del escenario bailábamos y bueno, con el atuendo correspondiente, quien buscaba la música, otro grupo, bueno, y así armamos la obra El Evangelio Criollo. Acá te está enviando mensajes, pero disculpa porque se me va a borrar el mensaje, Teresita Barreto, dice, saludos a la licenciada Gómez, invitada de lujo, dice, qué grande Teresita que estuvo también con nosotros. Es grande, Teresita es una gran maestra, miren, más que profesora, una gran maestra, Teresita. Una gran maestra. Entonces, y una gran compañera también de trabajo, de equipo. Bueno, cuando vos dijiste, Juan, cuando yo fui directora de folclore de la actual UNA y antes UNA, claro, bueno, Teresita Barreto me acompañó en el consejo de carrera, era consejera asesora, claro. Así que tenemos mucho trabajado juntos. Claro. Mucho tiempo estuviste. ¿Cuántos años estuviste directora vos en la UNA? 6. 6 años. ¿Qué se renuevan los mandatos? ¿Cómo es? Sí, sí, se renuevan cada 4 años los mandatos. Lo que pasa es que se había, ¿cómo te puedo decir? Yo hice 2 años para terminar el mandato de otra directora que se retiró a otro cargo y quedó libre el cargo de directora. Y entonces ahí asumí por 2 años. A los 2 años estuvo la elección como corresponde de directivos y ahí me volvieron a elegir. Entonces cumplí el ciclo de 4 años más. Por eso estuve 6. Pero en realidad los ciclos son de 4 años. Y luego se reelige. No, de nuevo se reelige, no. Luego hay elecciones. Claro. Bueno, ya. Y es así. Está bien. Y claro. No, el otro día estábamos hablando, bueno, la cuestión, hemos hablado también estuvo Víctor Justo, también pasó, bueno, Laura, y nos contaba la cuestión de el actual decano, el paso de departamento de folclore, ¿no? Que inició también un poco en el trabajo que estuviste haciendo vos, ¿no? Totalmente, desde antes, miren, desde que pasamos de la Escuela Nacional de Danza, nivel terciario, pasamos al nivel universitario, desde ese mismo momento se estuvo peleando el departamento. Todas las gestiones que tuvo Folclore peleó por ser departamento, pero fue una decisión, lo habrá contado Víctor seguramente, fue una decisión política en primera instancia que no nos permitieron ser departamento y que nos dijeron que teníamos que ser, viene bien esta pregunta, sí. Que teníamos que ser área transdepartamental de folclore, porque folclore estaba en todos lados. Evidentemente, en ese momento no estuvo bien utilizado ese concepto, porque no éramos área transdepartamental. Teníamos autonomía, absolutamente, y teníamos un objeto de estudio muy, muy definido, y que no era lo mismo que el área transdepartamental de formación docente, donde ahí sí se encuentran los estudiantes de música, de audiovisuales, de todos los lenguajes de teatro. Todos los lenguajes artísticos se encuentran ahí para estudiar las materias pedagógicas. Ese es el verdadero concepto de transdepartamental, porque
atraviesa absolutamente todas las especialidades. El folclore no atraviesa ninguna, es una disciplina en sí misma, es una ciencia en sí misma, y que tiene un gran peso que es la parte artística, y por eso se enseña en una universidad del arte, porque es una ciencia que estudia al arte. Y también sabemos que el arte es una producción de conocimiento. El arte no es distractivo nada más. Yo a través del arte enseño, a través del arte aprendo, ¿no? Entonces, de manera tal que en ese momento estuvo mal llamada área transdepartamental, pero bueno, fue así, dijeron que correspondía a eso, fue una pelea política muy intensa, donde predominó la política y no lo académico, y ganó eso. Pero bueno, nada, nunca más pudimos lograr un cambio en ese sentido, hasta que tuvimos esta rectora, la actual, Sandra Torlucci, que acompañó la decisión de toda la comunidad con el director Víctor Justo en ese momento, pero estábamos todos de acuerdo, o sea que acompañamos a Víctor en esa gestión y en las discusiones o, digamos, peleas, no exactamente la pelea es agresiva, la pelea también es discursiva, y en ese sentido lo acompañamos a Víctor, y bueno, y Sandra Torlucci entendió razones, aprobó la cuestión y fue al consejo que tenía que ir y logramos ser departamento. Así que estamos muy contentos con eso, y bueno, y ahora tenemos que seguir bregando para que el folclore esté en todos los niveles de educación y en todas las provincias. Y no solamente lo que conseguimos en la provincia de Buenos Aires. Esa era la próxima pregunta, justamente, la cuestión de, bueno, vos me estás hablando de que hace cuántos años atrás, muchísimos años, cuando vos iniciaste, estaba la asignatura danzas folclóricas, ¿no? Danzas tradicionales dentro de educación artística, ¿no? Y ahora se sancionó la ley de la enseñanza de folclore en las escuelas. ¿Cuánta experiencia tenés como para aportar a esta nueva ley? Mirá, es un tema sumamente interesante, y yo tengo una opinión particular, que es la siguiente. Muchas veces, como yo siempre bregué y dije y enseñé y practiqué que el folclore tenía que ser un eje transversal en la educación. Esto quiere decir que la educación primaria sí tiene que estar atravesada por contenidos de folclore. Pero cuando hablo de folclore, hablo de la ciencia del folclore. ¿Y cómo vamos a hacer que en lengua se estudien los cuentos y las leyendas nuestras? ¿Cómo podemos hacer que en historia, en lugar de hablar de Belgrano como prócer, del creador de la bandera, hablemos como ser humano y hablemos que Belgrano bregó por la educación de toda la gente, que creó escuelas? Bregamos, digamos, bajemos del bronce, de ese bronce que vemos en la plaza, de los próceres nuestros, del prócer en bronce que vemos en la escuela, bajémoslos, porque eran seres humanos, y bajémoslo a la tierra, al como somos nosotros hoy, y enseñemos en su vida cuál era la cultura que él estaba trabajando, qué es lo que estaba haciendo. Más allá de lo que se enseña habitualmente en las escuelas, es el aspecto político de ese ser humano. Y yo lo que digo es que desde el folclore podemos enseñar el aspecto humano de ese ser humano, es decir, desde la historia. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. El señor, que ahora lo vemos en el bronce, ¿qué comía? Sí. ¿Cómo vestía? Cuando quería distraerse, ¿cuáles eran las fiestas a las que iba? ¿Qué bailaba? Sí. ¿Tocaba la guitarra? ¿Cuál era su música preferida? Todo lo que hacemos hoy. Hoy también comemos, hoy también tomamos, hoy también nos vestimos y hoy también nos divertimos. De manera tal que sí atraviesa, y bueno, frente a eso también, ¿en qué región?
¿En qué región lo ubicamos? Entonces en geografía también entra las áreas culturales para trabajar, ¿no es cierto? No nos olvidemos que desde la flora y desde la fauna nos rige absolutamente la cultura alimentaria Exacto. de cada región. O sea que todo está conectado. ¿Y dónde se estudia eso? En folclore. Ahora bien, todo eso a mí me parece que si ponemos la materia folclore en las carreras de formación docente, donde van a estudiar para tener el título de docente luego, del docente del inicial, del docente primario, esa sería una materia, así como estudian historia, como estudian geografía, que estudian la cultura desde la ciencia folclore. Entonces, que haya una materia que se llame folclore en formación docente de los diferentes niveles. Sin embargo, a mí me parece, ¿para qué? Bueno, perdón, cierro ahí, para que el docente después pueda buscar las herramientas de transmitirle, de hacer la transferencia al alumno, al niño de inicial, niña de inicial, o niña o niño de primaria. Ahora hay para ir formándolo. ¿Por qué? Sí. Perdón, porque el folclore no es nada más ni nada menos que nosotros, Claro. nuestra cultura. Esa cultura del pasado y que desde la tradición la hemos llevado al presente. Hay miles de personas anónimas que están trabajando para que la tradición se mantenga. Así es, exactamente. Porque escuchamos una música, porque vemos un espectáculo en donde está lo nuestro, porque vemos una comida en donde refiere a una región y es de lo nuestro. Entonces, quiero decir, esa cultura que está identificando a las diferentes regiones de nuestro país es lo que yo creo que un docente de grado o un docente de nivel inicial puede transferirlo a sus estudiantes, a sus alumnos. Ahora, en la escuela secundaria, en el nivel secundario, a mí me parece que ya ahí debería estar la materia folclore con un especialista y que dicte en profundidad. Es así como se ve en profundidad en sociales, historia, que es lo que estudiaron en historia con la maestra de primaria. Bueno, pero en la secundaria hay una materia específica. Bueno, que en la secundaria también haya una materia específica que se llame folclore. ¿Entienden? Esto no quiere decir que a su vez en el área artística se enseñe la parte estética de nuestra cultura. Claro. Son dos cosas Bueno, que si bien están de la mano. Por eso quería hacer una acotación. Cuando se promulga esta ley, no me recuerdo el número, 26.000, que lo tengo por acá anotado. Bueno, es en noviembre del 2019, si no me equivoco, del año pasado, Sí, ¿no? sí. Bueno, la 26.206, ¿sí? Entonces, esta ley, los impulsores, digamos, un gran grupo de impulsores eran de institutos privados. Estoy llevando, comentando lo que fuimos hablando porque hemos consultado a varias personas referentes folclore y nos han dicho esto. Son de institutos privados que limitan el folclore a la danza, que tienen academias por institutos privados por todo el país y que hay una pretensión supuesta de meter la asignatura por ese sentido, por el sentido acotado de lo que es la danza folclórica, ¿no? Entonces, bueno, falta toda esa parte de estudio de la que vos mencionabas. La cuestión es esta, que de la mano con lo que yo te estaba comentando de cómo profundizar una ley de educación, de folclore en la educación, de cómo se distribuiría materia. También hay que tener en cuenta los cargos, o sea, el docente que va a dictar esas clases. Y acá tenemos un gran problema,
y siempre lo tuvimos, ¿eh? Cuando yo inicié los cargos en primaria, también lo teníamos. Teníamos gente de conservatorios que estudiaban el IDAF, por ejemplo, que es privado, en donde, bueno, iban a querer cubrir los cargos. Entonces acá tenemos que defender también esto que estudiamos y las titulaciones que tenemos, de manera tal que habría que ver. Yo trato de ser inclusiva, no quiero dejar a nadie afuera, pero sí hagamos capacitaciones para la gente que tiene un título privado y que tal vez le falte alguna materia del conocimiento, o también le falte algunas materias pedagógicas. Digamos, revisemos todo y va a haber lugar para todos, y todos estudiamos lo que ya hemos estudiado, podemos enseñar para que otros estudien y se capaciten para poder hacer una transmisión correcta. Bailar no es moverte nada más, ¿me entendés? Porque lamentablemente va en desmedro del propio niño que lo haga, o de la propia niña que lo haga. Después se ven y dice, qué papelonice, pero porque no está educado, no está educada la danza, porque no se le dijo, no se le explicó a ese niño o a esa niña por qué es ese recorrido, por qué bailaban así. Las danzas tienen un inicio, un desarrollo y un final, y también es de conquista, y también es porque quiere ser el amigo de la chica, o el amigo del amigo, o la amiga del amigo, la amiga del amigo, del chico, no sé, pero hay explicaciones. Por eso yo decía que el arte produce conocimiento y se le tiene que explicar esa danza, dónde se bailaba. Los abuelos tal vez bailaban esa danza. No se olviden que nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos alumnos, estudiantes, que vienen de diferentes provincias y que conviven. Entonces, mirá vos, dentro del aula tenés una riqueza cultural que no está explotada, de los propios saberes de los padres de esos chicos, de los abuelos de esos chicos, no está explotada por falta de conocimiento del docente que está al frente. Y no ha hecho culpas, no se le dio la oportunidad al docente de conocerlo. Miren, yo tengo una anécdota de cuando era maestra. Díganme si aburro, por favor. No, pues No, interesante. por Bueno, favor. Lo único que sí que vamos a tener que redondear porque enseguida se me corta la dale, transmisión, dale. pero Esto sí. es cortito, Dale, es dale. cortito, risueño, pero también es para afianzar lo que quiero decir. Cuando estábamos en la primaria, acá en una escuela de villa, de barrio humilde, yo siempre trabajé de maestra en esos barrios. Cuando estaba de maestra tenía una compañera docente que venía de Corrientes, era correntina, ¿no? Entonces, claro, cuando los alumnos la tuvieron y ella hablaba con la Elie, los alumnos se burlaban. Pero también, miren ustedes, o sea que es una ida y vuelta, ¿se entiende lo que digo? Sí. Y también la otra experiencia es que muchos chicos no pueden participar en los actos escolares porque la religión no se los permite. Esto los docentes lo deben conocer, lo deben saber. O tal vez contamos un cuento, una leyenda, y los chicos te dicen, eso me lo contó mi abuelo, o eso me lo dijo mi papá. O usted sabe, profe, que mi papá come de determinada manera, o con determinados ingredientes. Digo, quiero redondear con esto diciendo, para mí es muy importante que nosotros sepamos enseñar nuestra cultura. Basta de la cultura impuesta. Empecemos a pensarnos a nosotros mismos y brindemos lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos, a todos, al resto, con el respeto que corresponde en la educación, con el respeto de saber cómo se hacen los procesos de enseñanza para lograr un mejor proceso en el aprendizaje. Por eso digo, de capacitar a la gente que va a ocupar cargos, porque está muy bueno que esté el folclore en educación, pero con el respeto que corresponde, con el conocimiento que corresponde. De manera que, bueno, nada, ojalá entre todos, como dicen ustedes, entre todos somos uno, ¿no? Todo es posible si somos uno. Todo es posible si somos uno. Entonces,
con ese lema levantémoslo también para que folclore esté como ley dentro de la educación en todos sus niveles. Qué Así grande. que nada, espero que, Muchísimas bueno, gracias, Susana. Bueno, igualmente, mirá, desde ya me encantaría volver a tener una charla con vos porque me encantó escucharte. La La verdad que me verdad, encanta. yo te no quería hay decir problema. que acá hay un poco de ruido, por eso de a rato silencio, pero con cuánta sencillez, con cuánta simpleza explicaste todo lo que explicaste, creo que todo el mundo lo pudo entender, la verdad. Una docente espectacular. Ahora entiendo por qué te admira tanto Juan, porque has explicado tan bien algo tan complicado como lo que te estábamos planteando. Así que muchísimas gracias, Susana, por Al este contrario. tiempo. Al Muchísimas contrario. gracias. Gracias, Por Susana último, Gómez. les digo, Sí, todo cambia. Miren ustedes, yo les decía ayer a mis alumnos, antes usábamos los codos para sostenernos la cabeza, o usábamos el codo para decir, cállate que viene la maestra. Ahora usamos el codo para decir, hasta pronto. hasta. Con mucho cariño, usemos el codo con cariño. Ese Besos, beso enorme, abrazo, Susana Gómez gracias y acá. cuando quieran charlemos de vuelta, no hay ningún problema. Exactamente, nuevamente la esperamos, Susana Gómez en la tarde de Maite y la verdad que una charla muy buena.